Alex, disculpa, una reunión de último momento. Entonces vamos a seguir con nuestro segundo día de este curso en R. Así que le damos la bienvenida, profe Carlos. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Buenos Entonces, días. Hola, buenos días. Muy bien por acá, perfectico. bueno, ahí todos los dejo en buenas manos con el profe Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Eh, entonces, el día de hoy, el día de hoy vamos a trabajar un poco en objetos, ¿no? En objetos un poquito más complicados que los vectores, que fueron vectores y números, ¿no? En sí, simples números que operamos el día de ayer. Hoy vamos a hablar de matrices, vamos a hablar de arreglos, vamos a hablar de data frames, vamos a hablar de listas, vamos a hablar pues de cómo se definen, cómo se manipulan, ¿sí? O sea, cómo se graba información en ese tipo de objetos, cómo se extrae información, cómo se retira información. Y también vamos a ver sí, al menos tres formas de grabar parte de los resultados que nosotros generamos en nuestros análisis, nuestros futuros análisis, a, tra a través de archivos .txt, a través de archivos CSV o archivos XLSX, ¿okay? O Excel, archivos que genera el Excel. Entonces, esa es, digamos, la agenda de hoy, ¿sí? Vamos a adentrarnos un poco en estas estructuras de datos y formas de lectura y escritura de archivos. ¿Ok? Entonces, permítanme volver a mi R. Ok, perfecto. Entonces, un momento. Listo. Bien, entonces, hoy voy a hacer un poco diferente digamos, la clase con respecto a los ejercicios. Entonces, digamos que voy a intercalar los ejercicios o los, digamos, puntos de práctica en, en su momento, ¿sí? Entonces, solo quería hacer aquí un brevísimo comentario, y es que, digamos, uno suele utilizar funciones, a medida que uno avanza en el uso del R, uno suele utilizar funciones construidas por digamos, por personas de la comunidad de R, ¿sí? Y uno puede acceder a estas funciones o conjuntos de datos disponibilizados por personas de la comunidad de R a través del CRAN, ¿sí? Que fue digamos, ese espacio inicial allí en donde está alojado el R como tal, y, y básicamente lo que uno hace es, por ejemplo, en este caso, si yo quisiera instalar un paquete, y un paquete en esencia es un conjunto de funciones y a veces dotado con conjuntos de datos también, ¿sí? Entonces, uno utilizaría este comando, ¿no? Install.packages,
¿sí? Y el nombre del paquete. En este caso yo estoy utilizando, perdón, voy a pedirle al CRAN, hay que tener conexión a internet para poder hacer esta operación, eso es importante. Para gran parte de lo que hemos dicho no, pero para este en particular sí, ¿no? Entonces, y con este comando, pues uno sencillamente le solicita, hace una solicitación al CRAN de que instale este paquete. Entonces él hace esa operación, entonces ahí toma unos segundos mientras que él hace todo, digamos, carga lo que debe cargar y descarga lo que debe descargar, ¿sí? Entonces el mensaje clave es el siguiente. Esto es lo rutinario, ¿no? Ahí dice que se está conectando a esa URL y el mensaje clave es el siguiente. Entonces, a veces los paquetes dependen de otros paquetes, entonces se instalan otros paquetes adicionalmente. Y entonces lo que debería salir es precisamente estos mensajes que están aquí saliendo, acá estos últimos, donde dice package, pkg, config, successfully, unpacked, Todo estos son los mensajes que nos están dando, digamos, la luz verde de que sí, de que la instalación se hizo de manera correcta o se está realizando de manera correcta. Y entonces, ya con este sería el mensaje que nos, que finalmente nos dice, mire, el paquete Modesto se desempaquetó, ¿no? Unpacked, satisfactoriamente y todo está bien, ¿sí? Y usted lo puede ubicar, digamos que la versión binaria del paquete lo puede ubicar ya dentro de su computador, ¿sí? Esto está dentro de su computador. ¿Sí? Entonces esa es una de las cosas que uno, una de las facilidades que uno tiene, que con el R, gracias a la comunidad, que es una comunidad importante a nivel mundial, la comunidad está nutriendo el R, ¿no? Está nutriendo el R y usted puede finalmente utilizar cosas hechas por otras personas. Ahora, en el caso de que usted necesite no un paquete, sino varios paquetes a la vez, entonces usted utiliza la misma estructura, solo que dentro de un vector, tal cual como los vectores que vimos en la sesión de ayer, dentro de un vector de caracteres, usted coloca los nombres de los paquetes. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo al R, o le voy a hacer la petición al R, de que por favor me instale el paquete SGLG, el paquete Orders, el paquete Modesto, que fue el que acabamos de instalar, y el paquete SREX-Survey, ¿sí? Entonces, claramente estos nombres son irrelevantes, son verdaderos nombres de paquetes, pero pues son irrelevantes, es solo para ilustrar digamos, la situación. Ahora, una vez que uno tiene instalado el paquete, hay que cargarlo, ¿no? Entonces, para cargar el paquete, uno utiliza este comando library. Entonces voy a colocar aquí, primero que todo, permítanme aquí, con este comando search, yo puedo revisar, qué paquetes tengo cargados con el comando search. Disculpenme, ¿qué pasó acá? Ya. Listo. Entonces, estos paquetes son los que yo tengo cargados en este momento en mi sesión, ¿Listo? Entonces, estos paquetes que están aquí son los paquetes que vienen, por defecto en el R, cuando uno abre una sesión de R, ¿listo? Son los paquetes por defecto. Entonces, nosotros vamos a poder utilizar las funciones que están en esos paquetes y los conjuntos de datos que están en esos paquetes. Entonces, como yo ya descargué el paquete Modesto, voy aquí a colocar Modesto, library Modesto, le doy cargar
Creo que hay un micrófono abierto por allí. No sé si hay alguna duda. Hola. Creo que hay un micrófono por allá abierto. Hola. Al parecer es eco. ¿Solo eco? Ok, Sí, señor. listo. Ya, Bueno, ya lo cerré, profe Carlos. ok, gracias. Listo, entonces mire, entonces en este momento le dije al R con ese comando library modesto, le estoy diciendo al R de los paquetes que tengo instalados, por favor, búsqueme el paquete modesto y cárguemelo. Cargarlo significa déjemelo listo para yo poder trabajar con las funciones o los conjuntos de datos que estén en ese paquete. Entonces, esta operación library modesto digamos, puedo verificar que digamos que se hizo el cargue correcto del paquete, volviéndole a preguntar a search qué paquetes tengo cargado en mi sesión, que es lo que uno está haciendo en este momento. Cada vez que uno abre el RStudio, pues abre una sesión de RStudio. Y entonces aquí estamos viendo que ahora sí aparece package modesto, ¿sí? Eso significa que ya puede utilizar en esta sesión, ya puede utilizar las funciones y los conjuntos de datos que posiblemente o potencialmente pueda tener ese paquete. Eso es todo lo que yo quería mencionar con respecto a la instalación de paquetes, que es una operación rutinaria, es rutinaria. Y el cargue de paquetes, que es otra operación rutinaria o típica cuando uno trabaja con el R, ¿sí? Cuando uno ya está después de, digamos, de un cierto punto, ¿sí? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a estos dos pequeños procedimientos que acabo de mencionar. Uy, discúlpeme. ¿Alguna duda allí por parte de los asistentes? A ver. No, señor, por mi parte no hay alguna duda. Bueno, muchas gracias. Aquí Nadia Chan. A ver, permítame, Nadia. Bueno, A ver si... no tengo una duda nomás para corroborar. Los paquetes que usted ingresa al R son paquetes que ya tiene instalados en su computadora. Nadia, ¿podrías repetir la pregunta, por favor? Sí, nomás para corroborar la información. Los paquetes que Sí. usted instala en el R son paquetes que ya tiene instalados en su PC, son los que los jala directamente. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, entonces recuerda que son dos operaciones diferentes, ¿no? Entonces, una es cargar paquete y la otra operación es instalar paquete. ¿Sí? Son dos operaciones diferentes. Entonces, lo primero que uno debe hacer es instalar el paquete. Y la instalación del paquete es vía internet, porque cuando uno instala el R, lo que hicimos ayer o lo que intentamos hacer ayer, el R se instala con unos cuantos paquetes que se llaman los paquetes básicos de R, que son precisamente el utils, el methods, el base, ¿sí? El stats, el gr device, el datasets. Son los paquetes básicos de R, ¿sí? Son los paquetes básicos. Entonces, ¿qué quiere decir cuando digo básicos? Cuando digo básicos es que todas las personas que instalen R se les va a instalar con esos paquetes, pero R no se reduce a esos 6 o 5 paquetes. R tiene en este momento, si quisiéramos verificarlo, en este momento R tiene más de 18,000 paquetes disponibles para que tú descargues, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que yo sé ese número? Bueno, muy fácil. Uno va aquí
al CRAN de R, que es el repositorio oficial, ¿sí?, de los paquetes de R, y tú puedes ir a este pedazo, tú bajas acá, está la página del CRAN, entonces tú bajas acá donde dicen paquetes contribuidos, y entonces, hola, hola, hola. Bueno, yo lo instalé, entonces voy allá, ya lo conecto. Sí. Disculpe, ¿a alguien se le abrió el micrófono? Luis Alejandro Arias, discúlpeme, tiene el micrófono abierto. Hola, ok, gracias. Bueno, entonces, a ver, se me perdió. Nadia, ¿estás ahí? Sí, claro, doctor. Sí, bueno, Nadia, mira. Entonces, aquí puedes revisar, mira, tienes 18.391 paquetes disponibles para que tú los descargues. Entonces, claro, la siguiente pregunta que uno puede hacerse es, bueno, ¿y qué paquetes y qué hacen? ¿Cierto? Esa es como la siguiente pregunta que uno puede hacer. Entonces uno puede ir acá, tú puedes ir o a este link o a este link, al que tú quieras. Digamos, yo daría a este, y en este tú tienes organizado en orden alfabético, ¿no? Mira, en orden alfabético, todos los paquetes que en este momento tú puedes descargar del CRAN. Hay otras formas de descargar de otros repositorios. Este es el repositorio oficial, ¿sí? Entonces tú ves, por ejemplo, existe un paquete llamado A3 y ese paquete dice, accurate, table, inaccessible, error metric. Bueno, entonces dice algo así como métricas de error accesibles y adaptables y precisas para modelos predictivos. Ay, discúlpeme, a ver, ¿qué pasó? Entonces el asunto es que aquí ya tienes el título del paquete o el objetivo del paquete y puedes ir, digamos, ahí curioseando, digámoslo así, puedes curiosear ahí y pues buscar si de pronto necesitas algo y hay un paquete en donde ya está hecho lo que tú necesitas. O la otra opción es que tú programes lo que tú necesitas, ¿no? Pero pues en 18.000 paquetes es alta la probabilidad de que alguien en alguna parte del mundo haya construido un paquete ya en el pasado y lo haya propuesto al CRAN y pues bueno, eso tiene algunas garantías de calidad mínimas, ¿sí? Algunas garantías de calidad como que el paquete está con alguna documentación y el paquete digamos, no genera demasiados conflictos con los otros paquetes, porque eso es lo que más o menos le exigen a la gente cuando se postula un paquete y cosas de ese estilo. Entonces, tú puedes ver aquí realmente un mar de paquetes, repito, más de 18.000 en este momento, en donde prácticamente, virtualmente todas las áreas de la estadística están cubiertas acá, virtualmente, ¿sí? Entonces, no sé si con esto aclaro parte de tu duda, Nadia. Totalmente, doctor. Muy clara su respuesta. Muchas gracias. Ok, gracias. Ya, por fin te escuché perfecto. Gracias, Nadia. Bueno, muy bien. Entonces listo. Entonces, vamos a, digamos, eso era con lo que yo debí haber cerrado ayer. Infelizmente, por los inconvenientes que tuve, no lo pude hacer. Bueno, entonces el día de hoy lo que vamos a hacer, como ya había mencionado, es hablarles un poco de estructuras un poco más complicadas que los vectores, ¿sí? Pero que son útiles. Son un poco más complicadas, pero son útiles. Pero no son tan complicadas, ojo. Entonces, una primera de esas estructuras se llama la estructura de matriz, ¿sí? Entonces, una matriz no es más que, un momentico, permítame acá. De pronto es más fácil leer de aquí, ¿no? Entonces, la matriz se generaliza en los vectores y la idea es que uno puede definir una matriz a través del comando matrix, ¿sí? Y este comando, esta función, pues en esencia tiene
como mínimo uno opera con 3 parámetros. ¿Y es cuál? El primer parámetro, que sería donde está el 1, ese es ahí lo que estamos, digamos, suministrándole a la función matrix, es los datos con los cuales voy digamos, a llenar la matriz, ¿sí? Una palabra más diligenciar, diligenciar no, pero bueno, digamos a llenar la matriz, ¿sí? Y este 2 y este 3 significa que esta matriz la va a construir con 2 filas y la va a construir con 3 columnas, ¿sí? En este caso, como yo tengo un 1 nomás, entonces lo que le estoy diciendo a la R es, constrúyame una matriz de tamaño 2×3 y en todos los espacios, por favor, diligénciela o llénela con un 1, ¿sí? Con un 1. Eso es lo que estamos allí, digamos, haciendo, ¿sí? Entonces, un momentico. Entonces, voy aquí a correr esto. Entonces, ya definí la matriz y aquí la voy a ver. Entonces, tal cual como les mencionaba, la matriz quedó completamente, o sea, sí, en todas sus casillas aparece el 1, ¿sí? Aparece el 1. Ok, bueno, listo. Entonces, algo aquí, algo importante aquí es que cuando uno intenta diligenciar una matriz o llenar la matriz, en este caso voy a utilizar una progresión aritmética, ¿no? Desde el 1 hasta el 8, de 1 en 1, ¿no? Recordemos que eso es lo que significa 1, 2 puntos 8, ¿no? Entonces, yo podría, por ejemplo, emitir uno de los parámetros, ¿sí? Y al omitir uno de esos parámetros, el R por defecto entiende que S4 debe ser el número de filas, así como el 2 aquí era el número de filas, y adicionalmente hay otra cosa que está haciendo por defecto el R, y es que está llenando la matriz, la está ocupando la matriz, utilizando los números, llenándolo primero por las columnas, ¿no? Entonces vemos que aquí los primeros 4 números quedaron diligenciados en la primera columna y los siguientes 4 números quedaron en la segunda columna, ¿ok? Entonces uno podría decir, bueno, no, pero es que en realidad yo no quiero que sea diligenciada la matriz así o llenada la matriz así, sino yo quiero es que los números del 1 al 8 queden el 1 y el 2 acá, el 3 y el 4 acá, el 5 y el 6 acá, el 7 y el 8 acá, o sea, diligenciada por fila. Digamos, eso es posible, ¿no? Eso es posible, y entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es una cosa de este estilo. Tendríamos que decirle, añadirle este comando, este parámetro que significa por filas, por defecto. En el caso del RStudio, sí que nos sale en este recuadro amarillo, aquí dice que by row está inicializado con el valor false, que significa falso, o sea, no lleno por filas, entonces lleno por columnas, que fue lo que sucedió acá, ¿no? Que fue lo que sucedió acá en el ejemplo. Entonces, para que llene por filas, nosotros tendríamos que decirle que sí, que lo haga por filas. Entonces, cambiar ese valor false por un valor true. Y entonces vuelvo y miro mi matriz 2.
está. Entonces aquí está y está llenada por filas, ¿no? Está llenada por filas. Bueno. Ok. Entonces, ok. Bueno, muy bien. Entonces ahora, digamos, trabajando un poco digamos, con los diferentes posibilidades de valores que podría tomar esto, pues aquí traté de, digamos, de traer digamos, a colación, a la memoria, digamos, este comando que utilizamos ayer, ¿no? Que es definir una secuencia de números desde el 1 hasta el 16, con un salto de 2, ¿no? 1, 3, 5, así. Pero ahora estoy pensando, esto debería ir hasta 15, ¿no? Un momentico. Vamos a... Esto debería ir hasta 15. Pues ahí tenemos una secuencia con 2, 4, 6, 8 valores. 8 valores y podríamos explícitamente decirle 4 columnas. Entonces, si tengo 8 valores y voy a utilizar 4 columnas, entonces necesariamente van a haber 2 filas, ¿sí? Entonces vamos a correr esa matriz y vemos, vemos que realmente nos sale una matriz de 2 por 4, tal cual como se había proyectado, 4 columnas, 2 filas, y los valores que están allí por dentro, pues son sencillamente el cuadrado, ¿no? De cada uno de estos valores que está acá, ¿no? Cuadrado de estos valores. ¿Cierto? Sí, entonces el cuadrado de 1 es 1, el cuadrado de 3 es 3. Como no le dije nada acerca del llenado, pues él llenó por columnas, ¿no? Que es por defecto hace esa operación. Entonces, aquí veo el 5, 25, el 7, 49 y etcétera, ¿no? Bueno. Listo. Entonces, es posible, a veces uno quiere darle nombres digamos, a las columnas o a las filas de la matriz. O sea, en vez de que me aparezcan estos corchetes angulares con números, yo podría cambiar eso por nombres, ¿no? Porque es más natural para nosotros. Finalmente esto podría representar una persona o un objeto, ¿no? Y esto podrían ser variables medidas sobre esa persona o ese objeto, ¿ok? Entonces, entonces nosotros podríamos decir, bueno, entonces en M3, aquí creo que lo modifiqué, ¿no? En M3, bueno, voy a cambiar aquí este nombre, discúlpenme. Entonces, voy a llamar M4 a esto. Entonces es una matriz que tiene los números del 1 al 9, es una matriz 3×3, y lo que hago acá con este comando dim igual list, y vemos aquí dos vectores, un vector vacío y un vector un vector de caracteres que tiene A, B y C. Entonces, digamos que voy aquí a hacer lo siguiente. Voy a cambiar este ejercicio abstracto, voy a colocarle una especie de contexto, digamos, que podría ser de interés en un cierto campo, ¿sí? Entonces, voy a escribir esto, redes, y entonces me voy a inventar un vector. Este vector va a tener, por ejemplo, Facebook, ¿sí? Va a tener, por ejemplo, Instagram,
¿sí? Va a tener, por ejemplo, YouTube. Va a tener, por ejemplo, WhatsApp, ¿sí? Por favor. Entonces, redes. Entonces ya tengo redes. Entonces, y aquí voy a cambiar esto, por ejemplo. Voy a cambiar esto por un 4. Voy a darle un contexto para que no sea un ejemplo genérico, ¿sí? Y aquí voy a también a darle, por ejemplo, nombres, ¿sí? Nombres. Nuevamente, voy aquí digamos, a dar unos nombres, digamos, estos podrían ser nombres o de personas o de empresas, ¿sí? Entonces, en este caso, supongamos que son personas, ¿no? Entonces, tenemos a Ana, a Beatriz, digamos, y digamos C de, qué sé yo, Cecilia, ¿sí? Entonces, digamos, aquí hay 3 mujeres, ¿no? Y lo que vamos a hacer ahora es que esta matriz M4 va a ser una matriz que tiene datos relevantes acerca de el comportamiento de estas mujeres con respecto a las redes sociales, o sea, más concretamente, si tienen ese tipo de red social o no, ¿sí? Entonces ese es como el punto aquí de esta matriz. Entonces vamos a colocar aquí datos, por ejemplo, y aquí en vez de 1 hasta 9, perdón, aquí yo debería tener 3, y acá pues lo que voy a hacer aquí es a diligenciar 12 valores, porque esta matriz tiene 12 espacios, ¿no? 12 elementos. Entonces voy a digitar aquí 12 valores, que son ceros o unos. Entonces, comienzo con un 0, por ejemplo, un 1, 2 ceros, 2 unos. Aquí llevo 2, 4, 6 ceros. Bueno, creo que aquí tengo 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, 12 valores, y esos 12 valores, con esos 12 valores vamos a llenar la matriz, ¿no? La matriz 3 por 4. 3, que son las 3 estudiantes o personas, y 4, que son las 4 redes sociales que tenemos. Y entonces aquí nosotros podremos llenar esto, a ver, nosotros podríamos llenar esto, voy a omitir esto, voy a omitir este comando por un momento, y voy a sencillamente a cargar estos datos. Listo, entonces veamos los datos. Veamos los datos. Allí están. Pero des en cuenta que aquí, si estos datos corresponden a Ana, Beatriz y Cecilia, y si esos datos corresponden a las redes sociales. ¿Aló, aló? ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola, hola? Y si esos datos corresponden a las redes Facebook, Instagram, YouTube y WhatsApp, pues sería interesante que eso estuviera allí, ¿no? Entonces, la manera en que R nos permite hacer eso es precisamente adicionando este comando,
este parámetro, perdón, no es sí, un parámetro. Entonces aquí lo que voy a colocar es, dentro de list coloco, primero que todo, los nombres y segundo, las redes. Y con eso vamos a poder nombrar, nuestra matriz, tanto en las filas como en las columnas. ¿Ok? Entonces vuelvo a correr datos. Bueno, no había corrido nombres. Redes tampoco. Entonces vuelvo a correr datos. Y entonces ahora sí tenemos una matriz que nos cuenta algo. Que digamos que uno ve la matriz y ya uno dice, Ana, 0 Facebook, Ana, 0 Instagram, Ana, 0 YouTube, pero Ana, sí, 1 WhatsApp. O sea, allí ya como que con estos nombres ganamos algo, ¿sí? Ganamos algo. Personalizamos la matriz de alguna manera. Entonces, no sé si haya dudas hasta este momento. Hoy voy a ir un poco más despacio porque las cosas se ponen cada vez más, digamos, cada vez más sutiles y con más detalles. Entonces, ¿hay alguna pregunta aquí? Qué pena que yo no pueda responder inmediatamente. No sé si de pronto Alejandro nos pueda alertar cada vez que alguien tenga una duda. Algo pasó. 229. Ok. 229. Entonces no sé si hay alguna acá. Alguna duda por parte de los participantes. Bueno, Nadia, gracias. Harold Yesid, Face, Insta, YouTube, WhatsApp, Ana Beatriz. Sí, exacto. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ahora sí ya no hubo error. Cargado, no creo. Bueno. No, bueno, todavía está cargando. Es que lamentablemente, pues, este computador no tiene mayores recursos, pero bueno. Entonces, voy a continuar aquí en mi consola. A ver. Listo. Listo. Entonces, tenemos eso. Y hay algo interesante, cuando uno tiene una matriz. ¿Por qué? Porque hay una operación llamada, por ejemplo, esta operación que es T de datos, que es la famosa traspuesta de la matriz. Y la traspuesta de una matriz no es más que, en vez de colocar a Ana como la primera fila, coloco a Ana como la primera columna. En vez de colocar a Beatriz como la segunda fila, coloco a Beatriz como la segunda columna. Y en vez de colocar a Cecilia como la tercera fila, coloco a Cecilia como la tercera columna. Entonces veamos exactamente eso que acabo de decir. Eso es la traspuesta. O sea, lo que hay por dentro, la información sigue siendo la misma. Si nosotros vemos, por ejemplo, acá, Beatriz, tiene Facebook, tiene Instagram, no tiene YouTube y tiene WhatsApp. Entonces vemos aquí a Beatriz tiene Facebook, tiene Instagram, no tiene YouTube y tiene WhatsApp, ¿sí? Es la misma información, solo que, como les cuento, Ana lo había colocado yo como una fila, pero ahora Ana es una columna, Beatriz lo había colocado como la segunda fila, ahora pasa a ser la segunda columna, y Cecilia la había colocado como la tercera fila y ahora pasa a ser la tercera columna. Eso es todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué les digo que esto es interesante? Porque nosotros podríamos hacer
utilizar digamos, sí, famosa, digámoslo así, o importante operación que es multiplicar dos matrices, en este caso datos, la matriz datos por la matriz traspuesta de datos. Y eso nos va a llevar a un análisis interesante de la información que tiene esa matriz. Digamos, un primer análisis allí. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es haciendo la multiplicación de matrices a través de este comando, ¿no? Que es el comando porcentaje por porcentaje. Y estoy multiplicando la matriz, a ver un momentico aquí, si esto, datos era 3 por 4, traspuesta de datos es 4 por 3, sí, correcto. Porque recuerden que hay que tener una consistencia en la multiplicación. Y miren ustedes, entonces, lo que tengo ahora, cuando hago esta operación, datos por traspuesta de datos, como multiplicación de matrices, recuerden que no es más que, la multiplicación no es más que, a ver un momentico, si puedo ampliar eso. Por ejemplo, ¿por qué sale aquí este 1? Digamos, ¿por qué sale ese 1? Ese 1 sale porque cuando uno multiplica matrices, este 1 es el resultado de este vector que es el vector de Ana, el vector de información de Ana, multiplicado por el mismo vector de información de Ana. Pero en este caso está como columna. Entonces uno multiplica, recuerden ustedes, 0 por 0, 0 por 0, 0 por 0, 1 por 1 y suma todos esos productos y eso te da 1, ¿sí? De igual forma, si uno quiere saber, por ejemplo, por qué aquí salió un 2 en Cecilia, pues de igual manera, entonces tenemos la posición 3,3 de la matriz, entonces tengo lo que tiene Cecilia y su información, y lo multiplico por Cecilia también, entonces 0 por 0, 1 por 1, 0 por 0, 1 por 1, y sumo esos productos y obtengo un 2. Entonces, ¿por qué les digo que esta matriz es interesante? Porque esta matriz nos va a contar de alguna manera qué personas, en este caso Ana, Beatriz y Cecilia, que son las personas que están en esta matriz, son más, digamos, parecidas en términos de uso de redes sociales. Repito, esta matriz que acabamos de construir acá nos cuenta qué tan parecidos son dos personas en términos de uso de redes sociales. Entonces esto quiere decir que Ana no se parece mucho a Beatriz y a Cecilia, pero Beatriz sí se parece a Cecilia en términos de uso de redes sociales. ¿Qué quiero decir? Que coinciden más en el tipo de redes sociales que utilizan. Entonces, si uno va a mirar, por ejemplo, Ana prácticamente no utiliza redes sociales, tan solo se reduce a WhatsApp, pero Beatriz y Cecilia coinciden en Instagram y coinciden en WhatsApp, ¿sí? Entonces son un poco más parecidas en términos de uso de redes sociales, por lo menos estas redes sociales que tenemos acá. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esta matriz que acabamos de construir y cómo se interpretó. ¿Podrías colocarnos el código, los últimos 3 códigos en el chat, por favor? Es que estás rápido y creo que no alcanzamos a copiar y creo que tengo un error. ¿Te refieres a esto? A las últimas 3 líneas de código, de la 261 a la 264. Acá está. Mira, 261, A la 264. 262, 264, exacto. Gracias. Ok, entonces, a ver.
Eso. Listo. Entonces acá, aunque recuerden que esto se los dejo en el, a ver si así. No copio nada, ¿no? Pegar. Ah, sí, ahí está. Listo. Listo. Entonces, para la persona aquí que me solicitó este chunk de código, entonces allí está. Bueno, entonces el asunto es que, como les cuento, el poder haberle dado nombres a las columnas y a las filas, pues eso de alguna manera nos ayuda, porque, por ejemplo, en esta interpretación aquí es claro que era importante saber pues poder saber quién era Ana, quién era Beatriz y Cecilia para poder decir quiénes son las que nuevamente se parecen en términos de uso de redes sociales. ¿Ok? Bueno, aquí hay otras formas, ¿no? Hay otras formas de nombrar los datos utilizando el comando call names. No la voy a revisar, no la voy a revisar. Bueno, en fin. Entonces, permítanme un momentico mientras que ustedes, digamos, utilizan el código que les envié, les voy a pedir un ejercicio, un pequeño ejercicio a ver cómo lo harían ustedes. Y el ejercicio es el siguiente. Entonces el ejercicio es el siguiente. Voy a colocar aquí, vamos a suponer, adicionar una nueva red social. Entonces vamos a suponer que digamos, vamos a actualizar esta tabla, la tabla de estas personas con las redes sociales, vamos a colocar, a sumar una nueva red social. Esta red social se llama Telegram, ¿sí? Entonces, Telegram. Y los valores que vamos a utilizar, digamos, son uno. ¿Okay? Entonces, ¿cómo podríamos, mi pregunta es, ¿cómo podríamos sumar esta nueva información para actualizar la tabla que ya teníamos, la tabla de datos? Entonces, claramente, esta es la versión de la tabla de datos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué operación tendríamos que hacer? Entonces, los escucho o los leo. ¿Qué operación cómo lo harían? ¿Cómo haríamos para actualizar esa? Doctor, Sí, hay un comando, de pronto append, no sé si en R existe. sí, está la pen.
está la pen, exactamente, pero no sé si vaya a servir en esta estructura, porque pues aquí el append de alguna manera nos dice coloque este dato en la última, en el último, guárdelo, sí, en el último, después del último valor, pero como esto es una matriz, como no sé si el append funciona aquí. El recurso fue dado el día de ayer. Para los que estuvieron ayer, digamos, a ver si logran llegar, digamos, a una manera de Yo lo haría con un cbind entre Sebain. Sí, señor, Sebain. la matriz y el vector Telegram. Correcto, correcto. Sebain. Perdón, me repite entre la matriz y qué más. Entre la matriz y el vector Telegram. Ok, bueno, entonces, exacto, sí, exacto. Entonces, digamos, una forma de actualizar, gracias al comando cbind, que fue uno de los, digamos, de los comandos que vimos el día de ayer. Cbind, recuerde que es pegar columnas, ¿no? Pegar columnas, ¿no? Entonces, nosotros aquí podríamos colocar datos, y es nuestra matriz de datos, o sea, esta que estamos viendo acá, y le voy a pedir que le adicione acá, perdón, esta es la atrás, esta no es, perdón, esta. Entonces le voy a solicitar que me pegue aquí una columna adicional, ¿no? Acá, que se va a llamar Telegram y va a tener estos valores. Entonces, digamos que esa podría ser una solución. Seguramente hay otras. Telegram ya lo había corrido yo. Sí. Ok. Y entonces vamos a probar esta posibilidad. A ver cómo nos va. Allí está. Entonces con eso actualizamos, digamos, la matriz datos con una nueva red social y podríamos, ojo que esta actualización no quedó grabada, ¿no? Porque no le dije asígnemela a datos. ¿Sí? O sea, si yo en este momento le pregunto aquí en la consola, ¿tienes datos? No está actualizada la tabla. ¿Sí? Porque aquí yo, aun cuando ejecuté el cbind, no lo asigné. O sea, no asigné el resultado. Entonces, voy aquí a guardarlo, ¿no? Y ahí sí ya quedó actualizada la tabla. Y podría revisar nuevamente esta matriz, producto y demás, para ver qué tan similares resultan digamos, las personas que están allí en esta tabla. Según la interpretación, ¿qué tan similares son? ¿Qué pares resultan muy similares? Hola. Según, o sea, aplicando nuevamente el datos por traspuesto datos. Perdón, Carlos. Sí, sí, Quiero sí, pedirle un favor. ¿Usted sí, nos puede sí. habilitar la sección número 2 desde su página en HTML? De forma, es que esto me queda un poco atrasado para tratar de seguirlo y no tengo acceso al código. Ah, ok. Bueno, perfecto. El asunto es que, bueno, no queda la versión final, ¿no? No queda la versión final allí, porque pues durante la clase seguramente voy a hacer correcciones, ¿sí? Entonces, no quedaría actualizada, ¿sí? Porque tendría que estarla
digamos, mandando el recurso cada vez que actualice el R. Ese es el detalle, por eso lo... No, porque usted está siguiendo una línea, yo no le veo lío, yo me adapto, pero me quedé como Ok. colgado en algunas cositas y me gustaría acudir a ellas. Listo, perfecto. Entonces, permítame en un momento. Permítame un momento mientras que realizo la operación de actualización del HTML. De hecho, digamos, bueno, voy corriendo la actualización y me gustaría saber en esta interpretación, cómo, con la actualización de los datos, cómo quedaría la interpretación de la tabla datos, producto, traspuesto datos. No sé si alguien la tenga allí. Después de haber hecho la actualización. O sea, ¿qué pares de personas siguen siendo las más afines, digamos así? Vamos, si me veo aquí mirar el chat. Harold dice, creo que esto era de lo anterior. Sí, creo que esto era lo anterior. ¿Alguien logra dar la interpretación a la tabla que se mencionó? No, bueno. Entonces, permítame, termino aquí de actualizar el HTML. Listo. Entonces, a través del mismo link podrían ir allí a la página, ¿no?, de Bioautómata y pueden encontrar, digamos, parte de los códigos que estamos trabajando. Entonces, permítanme, yo voy aquí un momentico. Ya pudieron acceder allí, la página ya está actualizada. Entonces, por favor, si me pueden confirmar. Hola. Eso, muy bien, Alberto. No me abre la sesión 2. Digamos que es la continuación de la 1. A ver, sí, no sé si... Es la continuación de la 1. Profe, lo que tienes que hacer es actualizar la página. Sí, exacto, ya está actualizada. Ya está aquí actualizada. 5, y ya con eso te actualiza la página. Lo que está generando el profe Carlos es un repositorio de lo que él va trabajando, y cuando él lo cambie, entonces tú puedes verlo en la página solamente actualizando. Exacto, o sea, es que no sé quién está hablando, la verdad. O sea, acabo de hablar Alejandro, pero el que está haciendo la pregunta, o sea, tienes que ir a Mauricio Naranjo. No, Mauricio, ¿qué tal? yo le doy O sea, refrescar a la página y no genera ninguna acción. A ver, un momentico. Ten en cuenta que la página es una página de texto,
No es una página interactiva, la idea es que ahí va repositándose todo lo que el profe Carlos, cuando él lee la opción de publicar, digamos, se muestra, pero es una página de texto, no de interacción. Sí, exacto. Entonces, de todas maneras, yo estoy aquí tratando digamos, de darle, a ver, voy a tratar de cargarlo aquí mismo para que vean un poco. A ver. Porque yo veo cargado aquí el recurso, pues en el computador. Un momentico, compartir. Entonces, aquí, en este momento pueden volver a ver mi pantalla, sí. Hola. Sí, señor. Exacto. Entonces, miren, entonces, si ustedes van aquí a esto, a https://rpaps.com bioautomata, entonces, mira, aquí dice hace 4 minutos se volvió a actualizar la página. Y entonces uno va a esa página y aquí está, por ejemplo, lo que estamos viendo. Sí, pues digamos que en otra versión que estoy trabajando, sí, pero aquí está ya, pues no sé, mira, aquí está el ejercicio, sí, y aquí está, lo había hecho con otros nombres para hacerlo un poco más interesante. Es que es tratando de Ya perfeccionarlo. Sí, aparece, doctor, sí, así, sí. Ah, bueno. yendo a bioautómata y luego ya actualizando ahí en bioautómata, sí. Sí, ok. ¿Y ahí quién está Perfecto. confirmándome ahí? ¿Alberto Alberto, Galván? sí, Alberto, así bueno, muchas gracias, Alberto. aparece. Listo, entonces no sé si... Pero Sí. actualizábamos con el código del 9254 y no aparecía, pero eliminando eso y luego ya remitiendo como lo mostró en la pantalla, ya aparece actualizado. Sí, exacto. O sea, aquí está, mire, hace 4 minutos está actualizado este, este recurso. Bueno, ya 6, porque pues ya pasaron 6 minutos. Ok, y la persona que me preguntaba, no sé si lo consiguió o todavía está No, con... sí, señor, sí, señor. Lo que pasa es que la página no le está actualizando hasta que uno se regrese y vuelve y entra. Ah, ok. Debería ser automático. Entonces, pues ya aprendiendo esto, lo seguimos Sí, haciendo sí. así. No hay problema. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, listo. Entonces en este momento ya estamos todos sincronizados nuevamente. Entonces, listo. Entonces la versión que está acá, la versión que acabo de subir, bueno, aquí está. Un momentico. Empiezo acá. Es que realmente a veces se me queda corto el computador y por eso es que decidí no compilar el R Markdown cada vez que lo modificaba, porque precisamente para no perder el tiempo, digamos, porque pues quedamos cortos allí. Bueno, entonces, permítanme, a ver acá, para que todos veamos lo mismo. ¿Será esto?
Es este. Cerrar este. Un momentico. Ah, no, es el 2. El 2. A ver, un momentico, es que no me está cargando la última versión. Ahora sí, creo que sí. Ahora sí, creo que sí. Sí. Bueno, a ver. Exacto, esta es la versión. Entonces, esta es la versión que está en la página, ¿sí? Esta es una versión un poco más, tiene más, un poco más de trabajo, ¿sí? O sea, tiene unos detalles adicionales a lo que estábamos realizando hasta este momento. Y en particular, digamos que acá, bien, aquí yo había definido unas matrices, matriz M, matriz N, ¿ok? Y esto tal vez no lo había mencionado hasta el momento, y es que es el cómo, el cómo leer de una matriz, ¿sí? ¿Cómo leemos de una matriz? Entonces, por ejemplo, esta matriz N tiene 3 filas y 3 columnas. Si quisiéramos extraer la información de la fila 3, entonces lo que tendríamos que hacer es colocar N, los corchetes angulares, 3, y con eso recuperaríamos toda la fila 3. Es esta, toda la fila 3. Si quisiéramos recuperar la columna, cualquier columna, en particular la columna 2, pues haríamos algo muy parecido, solo que después de la coma colocaríamos el 2. Entonces allí queda el 252, el 252 lo obtengo ahí. Y también, si uno quiere recuperar no solamente una fila, sino dos filas, por ejemplo, dos filas, entonces uno simplemente coloca allí las filas que uno quiera recuperar. De hecho, voy a modificar esto. Yo voy a colocar, no que recupere la fila 1 y 2, sino que recupere la fila 1 y 3. Entonces simplemente uno le dice, coloca aquí un vector con los subíndices de las filas que uno quiere recuperar. Y ese sería el... Entonces ahí vemos pues una coincidencia, precisamente porque la matriz N coincide esas dos filas. La fila 1 y la fila 3 coinciden, ¿no? Entonces por eso vemos esa coincidencia. ¿Ok? Entonces si nosotros quisiéramos salir de la duda de si hay de pronto hay algún error allí inmerso, entonces lo que yo podría hacer es lo siguiente. Voy a cambiar un elemento de la matriz N a voluntad. Puede ser que ese cambio se dé por cuestiones de actualización, como lo hicimos hace un momento con la matriz de personas y redes sociales, o puede ser por un error sencillamente. Entonces voy a coger la posición, por ejemplo, 3.2, así yo damos la posición 3.2 y reescribo. Entonces voy a cambiar ese 2 que hay en la posición 3.2, voy a cambiarlo por un 5, por ejemplo.
o perdón, por un número que no esté allí, un 7. Entonces con esto estoy diciendo que en la posición 3,2 voy a reescribir, teníamos un 2, le voy a colocar un 7 y voy a volver a recuperar la fila 1 y la fila 3. ¿Okay? Entonces ahí vemos ahora sí que la fila 1 es 1, 2, 3 y la fila 2 es 1, 7, 3. ¿Sí? Entonces con esto vemos que sí, realmente uno puede recuperar las filas a voluntad y por supuesto que las columnas, ¿no? Entonces queremos, por ejemplo, recuperar columnas, acá, columnas, entonces nuevamente, por ejemplo, la 2 y la 3, coma, y recupero las columnas 2 y 3 de la matriz N, ¿no? De la matriz N. ¿Listo? Entonces, no sé si hay alguna duda con esta parte de reescritura, lectura, ¿sí? De una matriz de información. Un momentico. Eso exactamente. Ana, esto que es Ana Beatriz. Sí, exacto. Muy bien, Harry. Listo. De todas maneras, ese ejercicio, yo tengo aquí esta versión del curso, que es una versión un poquito más sofisticada en el sentido en que los ejemplos son un poco más grandes, van a poder ustedes, digamos, hacer cosas más interesantes, interpretaciones más interesantes, creo yo. Cuando el conjunto de datos es tan pequeño, pues casi no hay mucho por descubrir, ¿sí? Todo es muy obvio de alguna manera. Bueno, entonces, suma de matrices, tal cual como si estuviéramos sumando números, ¿no? Entonces, sencillamente sumamos allí. Entonces, si por ejemplo queremos ver M y N, eso. Entonces, aquí vemos M más N, entonces vemos, por ejemplo, este 1, con este 1 nos da este 2. Este 4 con este 2 nos da este 6. Este 7 con este 6 nos da este 13. ¿Ok? Entonces allí es tal cual la operación entre matrices que, digamos, que uno aprende en la universidad, ¿sí? Listo. Ok. Ahora, este producto no es el producto entre matrices que uno aprende en la universidad, es un producto como el producto de vectores que vimos el día de ayer, es un producto componente a componente. ¿Okay? Entonces, bueno, voy a volver a colocar la M y la N solo para constatar que realmente es eso, ¿no? Y ahora voy a hacer el producto M por N. Y el resultado no es más que el producto componente a componente, o sea que las matrices deberían tener en principio el mismo tamaño para que las cosas no se compliquen allí. Y ahí está. Entonces, aquí está. Entonces vemos que esta matriz M por N, vemos por ejemplo aquí un 8. ¿Este 8 de dónde sale? Este 8 sale de multiplicar el 4 con este 2, la 8. Vemos aquí un 42. ¿Este 42 de dónde sale? De multiplicar un 6 con un 7. O sea, elementos en las mismas posiciones se multiplican y obtenemos la matriz M por N. Obviamente este no es la forma de multiplicar que uno aprende digamos, en cursos como álgebra lineal, ¿no? Entonces es importante tenerlo claro.
para poder multiplicar matrices de la manera en que nos enseñaron en álgebra lineal, utilizamos este comando, que fue el que utilizamos para construir aquella matriz que tenía esa interpretación interesante acerca de la cercanía entre personas y su uso o su relación con las redes sociales. ¿Okay? Listo. También es posible dividir matrices. En este caso, la división de matrices es de igual manera, valor a valor. Entonces, obviamente, no debemos olvidar que digamos, esto nos va a generar un error si alguna de las componentes es cero, ¿no? Entonces, hay que tenerlo allí presente. Entonces, si yo divido m sobre m, como todos los elementos de m van a dividirse a sí mismos, pues obtenemos una matriz de unos, ¿sí? Recuerden que m es esto, o sea que para obtener esta matriz de solo unos, lo único que hice fue dividir el 1 entre 1, el 4 entre 4, el 1 entre 1, el 2 entre 2, el 5 entre 5, el 2 entre 2, el 3 entre 3 y así sucesivamente. ¿Ok? Listo. Y aquí, bueno, un poco también lo que alguno de los participantes anticipó, ¿no? A través del pequeño ejercicio que se colocó, y es que uno puede hacer un cbind o un rbind con matrices, porque recuerden ustedes que muy al comienzo de la sesión mencioné que las matrices generalizaban los vectores. Entonces aquí esto es parte de esa generalización y de ese comportamiento que se tiene en ambas estructuras, ¿sí? Entonces en este caso voy a hacer un cbind de m con m, entonces esperaríamos que la matriz m se duplique, pero se duplique en términos de el doble de columnas, porque estoy haciendo un cbind. Ahí está. Y cuando hago el rbind de n por n, lo que se esperaría es que la matriz se duplique en términos de filas, ¿cierto? De filas. Por supuesto que la información que está en las primeras 3 filas es la misma información que está en las últimas 3 filas, ¿sí? Entonces, y aquí pues viene el ejemplo un poco más sofisticado, un poquito más sofisticado o desagregado de las redes sociales y las personas, ¿no? Entonces no lo voy a correr, sí lo voy a correr porque más adelante voy a volver a hacer una pregunta sobre él. Trabajaba con las mismas redes, definía un vector U, le daba los nombres a las columnas, y luego tenía el nombre de unos estudiantes que eran los mismos estudiantes que teníamos en la sesión de ayer, más Fernanda, ¿ok? Más Fernanda. Y luego, pues implementaba tanto los nombres de las filas y las columnas, ¿sí? Entonces quedaba algo así. Entonces, como les decía, este es un ejemplo un poco más interesante, me parece a mí, porque pues hay más personas, ¿no? Y eso hace pues que lo que uno pueda descubrir allí, aunque es sintético, ¿no? Es un ejemplo artificial, pues, pues no deja de ser interesante, Aquí nuevamente esa matriz que habíamos mencionado, y aquí es un poco más evidente, por ejemplo, la similitud entre Ana y Beto, ¿sí? Y digamos la diferencia entre Fernanda y todos los demás. O sea, prácticamente Fernanda, porque aquí se dio el caso en que Fernanda no utiliza redes sociales, por lo menos no de las que están aquí mencionadas, ¿no? El Facebook, el Instagram, YouTube y WhatsApp, ¿sí? Entonces, por eso mencionaba yo que este ejemplo era un poquito más rico digamos, en conclusiones. Tiene el mismo espíritu que el que hicimos hace unos minutos, pero pues tiene algunas singularidades, algunas peculiaridades adicionales. Entonces, bueno, antes de entrar en arreglos, ¿hay alguna duda? Antes de pasar a arreglos, ¿alguna duda adicional? No importa la índole.
Ah, ok, les había puesto una pregunta. Si ya desea una posición exacta de una matriz, de ir, pues, sí, exacto. Esto no sé, esto qué fue. Ok, esto como que era la respuesta a una pregunta, ¿no? Sí. Listo, no sé si haya, bueno, Francis, muy bien. Los demás participantes, si tengan alguna duda adicional. Bueno, creo que no. Listo, entonces voy a continuar aquí con arreglos. Entonces, bien, entonces un arreglo es una colección de datos indexado, yo digo que por una tupla, ¿sí? Por un vectorcito de su índice, ¿sí? Y este concepto generaliza la idea de matriz, generaliza la idea de matriz, ese es el punto, ¿no? Entonces veamos algunos ejemplos de cómo se define un arreglo, cómo podríamos definir un arreglo. Entonces, un arreglo se define a través de la palabra clave, digámoslo así, array, ¿sí? Y aquí ya nos sale un poco los parámetros que uno debería, digamos, los parámetros mínimos que uno debería colocar para definir un arreglo. En este caso, este arreglo que tiene, primero que todo, ¿no? va a ser llenado con valores desde el 1 hasta el 11, pero con saltos de a 2, o sea, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9 y el 11. Y esos valores van a llenar una, le llaman, bueno, arreglo o tabla multidimensional, ¿sí? Son 3 tablas multidimensionales, acá esto es lo clave, para saber cuántas tablas son o cuántas matrices son, miramos este último subíndice, 3. En este caso porque es un arreglo de 2 por 3 por 3, entonces son 3 matrices de 2 por 3, eso es todo. Entonces, vamos aquí cómo quedó esto, y entonces aquí lo tenemos. Entonces des en cuenta que tengo 3 matrices, la matriz 1, la 2, la 3, es el último subíndice el que marca esa cantidad de matrices. Y posteriormente lo que vemos es que las matrices tienen un tamaño, es el mismo tamaño para todas las matrices que quedan por dentro. ¿Qué tamaño? 2 por 3, que son los 2 primeros subíndices, ¿sí? Entonces, la tarea que tenemos en este momento es, bueno, ¿cómo accedemos a esos valores? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo le damos un contexto a ese arreglo, por ejemplo? ¿Cuál sería un contexto natural para un arreglo de 2 por 3 por 3 o un arreglo de m por n por k, ¿sí? En general. Entonces veamos cómo se hace eso. Primero que todo, como hay arreglos de más dimensiones, ¿no? Como hay arreglos de más dimensiones, entonces el punto es lo siguiente. Para saber qué hay en la tabla 1, pues uno sencillamente aplica este comando z, entre paréntesis angulares, coma, 1. El 1, el hecho de que el 1 vaya en esta posición nos está diciendo es que quiero ver la tabla 1. Quiero ver la tabla 1. Entonces, ahí está. Ahí me da la tabla 1 o la matriz 1. En este caso digo matriz porque el arreglo es de 3 matrices. Pero el arreglo podría tener 4 matrices o más, ¿no? Bueno, entonces, por ejemplo, si ustedes quieren cualquier valor de acá, recuerden que estos valores yo los repetí para las 3 tablas. Entonces yo digo, quiero, por ejemplo, este 7. Este 7 está en la posición 2 de la tabla 1, pero también de la tabla 2 y de la tabla 3 por la construcción que yo hice. Entonces yo puedo colocar acá 2, tabla 1. Y con esto recupero este 7 que está acá. Veámoslo. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya, una vez que uno fija la tabla, pues sencillamente
sencillamente simplemente se mueve como si fuera una matriz, en este caso. Son los arreglos como, digamos, más típicos, ¿no? Los con tres subíndices. ¿Ok? Ahora, usted podría también extraer una porción del arreglo de esta manera. Veamos qué porción sería. Total, esta es la que da este comando, los dos, dando libre el 0. 5, 7. ¿Esto qué significa? Volvamos a Z. Perdón. Entonces eso significa que estoy extrayendo de la tabla 2, que es esta, estoy extrayendo la columna 2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estoy haciendo con un momentico, acá está. Ok, acá. Listo, entonces, de la tabla 2, traigo la columna 2. ¿Sí? Lo que estamos haciendo aquí. Bueno, muy bien. Y ya para cerrar esta primera parte de esta sesión, voy a darle un contexto a este ejemplo, generando unas notas. De hecho, voy a generar, esto es un comando que vamos a ver por allá en la séptima sesión, de generar números aleatorios, 18 números aleatorios entre 3 y 5, 18 números aleatorios entre 3 y 5, y redondeo, recuerden que vimos la función round ayer, ¿no? A un dígito decimal. Entonces ahí voy a generar 18 notas aleatorias entre 3 y 5. Son las notas de 2 cursos que un profesor dicta. Entonces veamos notas. Ahí están las 18 notas. Entonces un 3-3, un 3-7, un 3-4, un 4-3, 4-4, etcétera, etcétera. Entonces vuelve y juega. El 18 está dicho acá, el 3 y el 5 significa que las notas van a estar entre esos valores, entre 3 y 5. El 1 significa, el 1 está asociado a la función round, ¿sí? Este RUnif está generando números aleatorios entre 3 y 5, pero esos números tienen 6 decimales, 7 decimales. Entonces yo no quiero trabajar con todos esos decimales, entonces trabajo solo con un decimal. Eso es lo que estoy haciendo allí. Bueno, a ver si hay alguna duda por allí. Sí, aquí hay una duda. Ok, bien. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Voy a construir, como esas notas, esas son 18 notas, pero esas 18 notas pertenecen a 2 cursos distintos. Son 2 cursos distintos. Entonces, para eso, pues me voy a construir un arreglo, y meto las notas y le digo, ese arreglo es de 3×3, porque son 3 estudiantes por curso, 3 materias por curso, 2 cursos. Esa es como la idea. Entonces, construyo mi arreglo con esa intuición y ahora obtengo aquí, pues, las notas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, quedaron las notas puestas en los 2 cursos, ¿sí? Y entonces el cómo llena, es importante ver cómo llena. Coge la primera tabla, llena así, 3-3, 3-7, 3-4, 4-3, 4-4, 4-2, y es este orden que está acá. 4-3, 4-4, 4-2, 4-3, 4-4, 4-2, 4-7, y está 3, 4-6, y sigue acá, 4-3, 4, ¿sí? Etcétera, etcétera. O sea, llena la tabla, o sí, hace el registro de los datos, digámoslo así, registro de las notas
por columna, ¿no? Porque eso fue lo que lo hace por defecto. Por eso decíamos que los arreglos generalizan las matrices, ¿no? Hay un comportamiento muy similar allí en cómo, digamos, se comportan por defecto, ¿sí? Ok, entonces ahora el asunto es, por ejemplo, uno dice, bueno, pero pues en realidad el profesor quiere tener una idea de cuál curso es cuál. Entonces, son el curso A y el curso B. Para darle nombre a las tablas, puedo utilizar el mismo comando que utilicé con las matrices, ¿sí? Entonces, des en cuenta toda esa familiaridad que hay entre esas dos estructuras. Entonces, utilizo el comando divname C, que es un vector de vectores, perdón, un vector que contiene, aquí a ver un momentico, sí, es un vector que contiene una lista y esa lista contiene los nombres de las filas, de las columnas y de las tablas. ¿Okay? Repito, este name va a contener, como la estructura tiene filas, los nombres de las filas irán por acá, los nombres de las columnas irán por acá y los nombres de las tablas irán por acá. Ten en cuenta que ya las cosas, digamos, digamos, una asignación de nombres ya es una cosa pues, con bastante notación, ¿no? Bastantes paréntesis, que unas Cs, que ta. Entonces hay que ser muy cuidadosos o si no el R no lo deja uno pasar. ¿Sí? Como todo lenguaje de programación, pues la sintaxis tiene que ser perfecta, ¿sí? O si no, pues va a ir a retornarnos un warning o un error, cosas por el estilo. Listo, entonces voy aquí a colocar los nombres a las tablas y a ver, listo, y ahora voy a ver cómo quedaron las notas del curso. Bueno, entonces ya aquí vemos el B para la tabla 2 y vemos el A acá. Entonces vemos que las tablas ya fueron nombradas, ¿ok? Entonces, en este momento, creo que es propicio para hacer una pausa y después de la pausa, pues continuaríamos con nuestra sesión, la sesión 2, que es la que estamos trabajando hasta el momento. No sé si hay alguna duda. Tenemos 2 minutos antes de irnos a la pausa. Por si alguno tiene alguna duda dentro de los participantes. Con arreglos, con esto último que vimos de arreglos. No, señor. Bueno, perfecto. Entonces nos vamos a descansar 15 minutos y nos vemos muy sobre las 12. Listo, perfecto, Alberto. Muy bien. Entonces ya nos vemos.